Y así terminamos esta edición de Cuarto Poder y damos pase a Voto 2016. Rapidito nomás, nos hemos trasladado al otro extremo de los estudios de América Televisión para esta transmisión especial de Cuarto Poder Voto 2016. Estará con nosotros esta noche Alfredo Barnechea. Y antes de estar con Alfredo Barnechea, vamos a compartir con ustedes la última encuesta de Ipsos Apoyo. Encuesta de intención de voto. Si las elecciones fueran mañana, como siempre es la pregunta, ¿quién saldría elegido? El 30% votaría por Keiko Fujimori. En segundo lugar, Julio Guzmán, de Todos por el Perú, sorprende con un 18% según esta encuesta de Ipsos Apoyo. Pedro Pablo Kuczynski en el tercer lugar queda con 9%. César Acuña baja, con todas las denuncias a cuestas, a un 6%. Alan García, Alianza Popular, 5%. Verónica Mendoza, de Frente Amplio, 4%. Alfredo Barnechea, de Acción Popular, 4%. En segunda vuelta, ¿qué pasaría entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Julio Guzmán, de Todos por el Perú? 45% de la lideresa de Fuerza Popular versus un 43% del candidato de Todos por el Perú. Una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski daría como resultado a Keiko Fujimori con 44% y Pedro Pablo Kuczynski con 39%. Otro supuesto escenario, Keiko Fujimori de Fuerza Popular 48% versus César Acuña de Alianza para el Progreso 28%. Otra posible segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Alan García daría como resultado Keiko Fujimori 52%, Alan García 17%. Compartimos la ficha técnica, como corresponde por ley, ahí la tienen, realizada por Ipsos Perú por encargo del comercio. Entre el 13 y el 18 de febrero de este año. Y esos son los principales resultados de la encuesta de Ipsos Apoyo que se ha dado a conocer el día de hoy. Y con estos datos y, por supuesto, conversando sobre todos los otros temas de interés, recibimos esta noche al candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Muy encantado. Bueno, en esta segunda ocasión aparece ya usted en el cuadro de los que más votación tienen, aunque todavía aparece con un 4%. ¿Cómo toma esto? Bueno, yo no creo en esa encuesta. Acabo de estar en el Cusco, el recibimiento apoteósico. Hemos estado antes en Pucallpa, en Tumbes, en Chiclayo. Me he acordado lo que decía Fernando Belaúnde. ¿Saben que el año 80 a Fernando Belaúnde lo pusieron hasta el final de la elección? Era el tercero en las encuestas, pero barrió la elección. Las encuestas privadas que hemos conocido, los puntos que nos dan ya es 11%, y a Guzmán no en 18, sino en 13%. Y lo que se siente en las calles es un poco eso, ¿no? Ahora, en todo caso, déjame decirte que, bueno, como igual que las encuestas públicas, algo que no son... las encuestas tienen esta característica, aun si fuesen ciertas. A ver, Apoyo se ha equivocado siempre. Tengo acá el resultado del 2011, en que tuvo durante meses a Humal en 5 puntos, después lo subió un poquito a 10, se equivocó 18% con Humal. El 2011, pero en fin, esas son anécdotas. Las encuestas son, Sol, mientras se prepara el cuestionario, sale el trabajo de campo, ese proceso es muy vieja. En situaciones tan dinámicas ya no te revelan lo que está pasando hoy. No, claro, ¿no? La encuesta es la fotografía de un momento y obviamente es el momento en el que se hace el trabajo de campo, y un momento pasado. Las cosas cambian, por ejemplo, en el caso de Acuña, una encuesta que se hizo antes de las denuncias. Esta encuesta me sorprende por otra cosa. En la encuesta de hace 3 semanas de Datum nos daba 3%, y solo en Lima, o sea, no había votos belaundistas en la Selva, en Cusco, en Arequipa. Y 3 semanas después subimos 1%, ¿no? Yo te he traído el video de lo del Cusco, llenamos la plaza del Cusco. Llenamos una plaza de Trujillo, que nadie ha hecho un meeting. Hemos tenido un recibimiento multitudinario en Pucallpa. Mira, la gran encuesta es el 10 de octubre, y yo creo que, como lo vengo diciendo, esa va a ser un enfrentamiento a la elección entre 2 modelos de gestión económica y política. Entre el modelo que representa Keiko Fujimori y el modelo que representamos nosotros. Y conforme esta elección se acerque al 10 de abril, en los
digamos, 50 días que faltan aproximadamente, va a ser muy evidente para la ciudadanía que esos son los modelos en los que hay que optar. Entonces vamos a pasar al tema de los modelos que presenta Alfredo Barnechea representando a Acción Popular. Usted ha hablado de una revolución de la clase media. Explíquenos un poco más a qué se refiere. Mucho gusto. Lo que nosotros vamos a hacer, a ver, yo me puse a pensar en esto por lo siguiente. Solo un día vi que había obras por impuestos para las grandes empresas. Y está bien, ¿no? De repente es más eficiente el gasto así. Pero dije, ¿y por qué no hay servicios por impuestos para los ciudadanos? El eje de la discusión y el eje de la discrepancia entre los dos modelos es que el modelo de fujimorismo y de los que han seguido todos los otros candidatos y gobiernos después, se ha preocupado en los 25 años de los grandes números, de la economía, de defender a las empresas, pero se han olvidado de la gente. Y yo creo que lo que es esencial es poner al Estado al servicio de la gente. Entonces lo que yo pensé es, ¿qué pasa si nosotros elevamos el umbral de renta, que hoy día son 7 UITs, o sea, para hablar en términos de ingresos mensuales, 2.300 soles. 2.313 la cifra exacta. Y sube 4.000 soles. De 2.000 a 300 a 4.000 soles no se pagará renta. Pero aún así de 4.000 a 6.000, y hay gente que me está pidiendo subir el umbral de 6.000, tengo ahora mis técnicos estudiando los números fiscales, no sé si es posible hacerlo o no. De 4 a 6.000 van a poder deducir todo lo que es educación, salud, gastos de vivienda. Entonces, entre los 2.300 y 6.000 le vamos a poner a las familias peruanas. Creemos que esto va a beneficiar a 1,5 millones de familias. ¿Puede especificar a qué se refiere exactamente con deducir los gastos de educación? Es decir, lo que le cuesta el colegio lo puede deducir. Absolutamente, que puedan deducir. Que son una forma entonces, Augusto, de, como decía, obras por impuestos, bueno, servicios por impuestos. Esto es sería, y no es ponerle plata a las empresas, es ponerle plata a la gente. Que además tiene otro efecto muy importante, porque con esa plata las clases medias no se van a ir a viajar ni a comprar acciones de las AFPs. Lo que van a hacer es, van a inyectar esa plata en el consumo y por tanto van a tener un efecto de reactivación en la economía, pero van a hacer una gran inyección de dinero a las clases medias. ¿Tendrá un impacto importante en la economía esto? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Hay una cosa que me genera dudas, y es que cuando lo escucho hablar me da la impresión de que estuviera hablando de un país en el cual la mayor parte de gente paga impuestos y por lo tanto la mayor parte de gente se va a ver beneficiada por el hecho de que le reduzcan el monto a partir del cual tiene que pagar impuestos. Pero cuando hablamos del Perú, hablamos de un país donde la mayor parte de la gente no paga impuestos. A ver, sí y no. Esto no es correcto. El impuesto a la renta. No, pero un momentito. Pero el problema, mi querida Sol, es que la mayoría del impuesto que se cobra en el Perú no es renta. No, pero es que usted me ha hablado del impuesto a la renta. No, pero es que esto es muy importante. El 50% del ingreso fiscal es un gasto indirecto. Y eso lo paga todo el mundo. Claro, pero usted me hablaba del impuesto a la renta. Y la renta no, pero es que este es un dato muy importante. Pues 50% es el impuesto indirecto, que es el IGB, y eso lo paga todo el mundo, formales o no formales. Entonces usted va a reducir el IGB. No, yo no estaba hablando, me estás hablando de quienes pagan impuestos o no. Y la renta, que era el año pasado, que el año fue 36, 37%, este año está cayendo a 33%. Entonces, cuando la mitad del ingreso fiscal es impuesto indirecto, lo paga todo el mundo. No, pero yo me refería solo a lo que usted me acaba de decir. Me estoy refiriendo al impacto que puede tener la medida de cambiar el umbral del impuesto a la renta. Y le reitero la pregunta una sola vez y después ya pasamos a otro tema. En un país donde la mayor parte de gente... No, a ver si me contesta. En un país donde la mayor parte de gente no paga impuesto a la renta, ¿qué tan grande puede ser ese impacto? Claro, pero sí admite usted que hay un problema grave de informalidad en nuestro país. Sí, por eso hemos hecho una propuesta sobre eso. Pero déjame decirte una cosa para hablar ya de la renta. Ya te dije que cuando paga la mitad de la recaudación fiscal y IGB la paga todo el mundo, y la renta la pagan 4,5 millones, de los cuales 3,5 millones no pagan renta y 1,5 millones que sí paga. En consecuencia, ese 1,5 millones es una cantidad importante, pero de todas maneras, en ese segmento de 2.300 a 6.000 vamos a beneficiar a 1,5 millones de familias peruanas. Sobre el tema de la formalización, Augusto, yo he planteado otra cosa que he pensado mucho, es decir, esto hay que cambiarlo, porque efectivamente nadie sabe el número de la informalidad. Hay 17 números distintos. Si tú vas a la INEI, te dicen, no, la formalidad, si lo medimos, son 20 y tantos. Porque vas al Foro Económico Mundial, te dice 56. Vas al Banco Mundial. Pero es probable que más de la mitad de la población económicamente activa no sea formal.
Como nosotros también hemos planteado en esta revolución en libertad para beneficiar a los peruanos y no a las empresas, que es el gran cambio de un modelo, hemos planteado un piso universal de salud y que vamos a subsidiar medicamentos de las enfermedades más comunes. Yo pensé, oiga, esto no es justo si hay una mitad o más de la mitad que no paga. Para que se beneficien de eso tienen que formalizarse. En consecuencia hemos planteado también un impuesto plano. O sea, amarrar la salud gratuita a la formalización. Sí, no solo la salud gratuita, sino todos los bienes que el Estado tendría. Acá no se trata de regalar nada. Acá hay que pagar. O sea, usted contribuye y el Estado a usted le va a dar los servicios. Por supuesto. En consecuencia, lo que hemos hecho es fijar, de una manera, la verdad que te voy a ser sincero, lo decidí yo en base a una serie, no dijo, este es el número, 2% del salario mínimo, 15 soles. ¿Por qué? Porque yo quiero que también los que están en pobreza extrema puedan pagarlo. Si tú tienes $1 diario, porque pagando eso van a tener acceso a los bienes. Yo creo que eso va a ser una gigantesca formalización que además va a generar recursos. En consecuencia, eso también es otra de las cosas que... ¿Y cómo es la parte práctica de eso? ¿Cómo se va a verificar? ¿Cómo se va a recaudar el impuesto? Tengo una idea un poco loca que me da vueltas en la cabeza hace mucho tiempo y que, para ser sinceros, no es una idea original mía. Cuando estuve en Washington trabajando en el Banco Interamericano, un día vino a vernos al presidente del banco y a mí un tipo muy interesante que es Nandan Nikelani. Él es un indio que fundó Infosys, es el padre de la tecnología de la información en la India. Y nos contó que tenía un proyecto que ya está en marcha en la India, todavía no ha terminado, de crear un solo documento de identidad biométrico. Y yo le dije, ¿por qué? ¿No hay un DNI? No. Si hay un indio en el estado de Kerala que tiene una licencia de conducir, eso no le vale en Agra. Y si el de Agra tiene un documento de identidad, no le vale en el Punjab. Vamos a crear un solo documento de identidad indio y en ese chip está incorporada toda la información necesaria. Desde que tuve esa conversación dije, hombre, esto es un gran instrumento que podría servirnos para pagos, para informaciones, para muchas cosas. Entonces yo diría que yo quisiera aplicar un proyecto de ese tipo. No puedo hablar mucho más de eso porque es una idea todavía preliminar que tengo. Le he escrito a Nikelani, que ya me contestó, y que me dice, esto pasa una larga explicación de lo que han hecho en India, y creo que se podría aplicar eso. ¿Es muy complicado lograr eso? Parece que no. ¿Cuánto tiempo usted estima que se podría lograr tener ese tipo de documentación? No te podría contestar eso porque no me parecería serio que te dé un número, pero por lo que me dice... pero se puede hacer. Sin duda ninguna. Ahora, estas ideas que usted va teniendo, nos imaginamos que las trabaja con un equipo. Sí. ¿Y quién es su equipo? Porque muy poca gente sabe quién es su equipo. A ver, eso tiene se puede contestar de dos maneras. Una es la que no voy a contestar, que si, oye, ¿usted quién va a ser su ministro de Economía? ¿Quién va a ser su... No, eso no lo sé. No lo sé porque además cuando llegue al gobierno vamos a necesitar hacer pactos políticos. Porque tenemos un sistema constitucional en donde el presidente se elige en segunda vuelta. Hay otra encuesta que no ha mencionado usted, que ha salido online, en que yo le gano más largamente a Keiko Fujimori, pero en fin, esa encuesta pareciera que no vale para los medios. Entonces, pero el Parlamento se elige en primera vuelta. Este divorcio es el que ha causado mucha inestabilidad en muchos países de América Latina. Y como el Parlamento se elige en primera vuelta, hay siempre fragmentación. Entonces, en consecuencia, va a haber necesidad de pactos. La ventaja de Acción Popular es que, siendo el partido del centro, nosotros podemos convocar a casi todas las tendencias, pero el quién va a ser finalmente ministro depende de esta naturaleza. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Acción Popular tiene una ventaja, que es un partido de profesionales, no solamente a nivel nacional. Yo tengo, por ejemplo, un equipo, algunos nombres no puedo revelarlos porque trabajan en empresas, pero tengo un equipo en energía e hidrocarburos de nivel mundial. Por eso es que he podido salir a hacer los planteamientos sobre el gas, porque tenemos todos los números. Pero Acción Popular tiene profesionales en todas las provincias del país. O sea, usted está trabajando con la gente de Acción Popular, nada más. No, tenemos gente de fuera de Acción Popular, pero estoy apoyándome mucho en Acción Popular. Vengo del Cusco. Nuestro candidato número 1 en el Congreso viene a ser decano del Colegio de Arquitectos del Cusco. En la lista parlamentaria nuestra tenemos al que acaba de terminar de ser decano del Colegio Nacional de Ingenieros, ¿no? Tenemos gente en salud muy competente. Pero no nos puede decir ningún nombre. No quiero decir ningún nombre, pero nosotros vamos a... Pero en general es gente de Acción Popular. Yo te diría que es mitad. Voy a presentar en unas semanas al equipo, o sea que ahí ya te daré los nombres de la gente de la que estamos.
Ahora, usted ha hablado mucho sobre el tema energético y sus declaraciones que hizo aquí en Cuarto Poder la primera vez que conversamos, tuvieron una reacción que provocó incluso que el propio presidente empiece a hablar de los contratos del gas y tenía una propuesta interesante sobre el tema energético, la matriz energética en nuestro país. Por un lado, el tema del gas, revisar los contratos, todo esto que usted finalmente puso de moda. Y por otro lado, ¿qué hacer con una empresa como Petroperú, que está causándole tantos daños a nuestros ecosistemas por la falta de mantenimiento, por la poca seriedad que hay en su manejo? ¿Cómo balancear las cosas? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, son muchas preguntas. Petroperú es lo que le quiere preguntar. Ya, sí, Petroperú te contesto. Mira, esta luz que está acá, tú sabes que en la generación eléctrica, en la electricidad hay tres grandes partes, ¿no? Hay la generación, hay la transmisión y hay la distribución. La transmisión, el transporte de electricidad en el Perú, esto que nos trae esta luz, la hace una empresa que se llama ISA, colombiana, estatal. En Chile, que es el modelo de todos los economistas neoliberales que siempre... ¿Cuál es la principal, la empresa número 1 de Chile? Codelco, que es pública. El presidente Lagos, el expresidente Lagos de Chile me dijo, oye, Alfredo, hace 2 meses, me dice, Alfredo, no te olvides que nosotros vendemos el 30% del cobre del mundo y el 40% de ese 30%, es decir, 12% del total, es de Codelco, que es una inmensa regalía directa a los chilenos porque es una empresa pública. ¿Por qué Chile sí puede tener una empresa pública y nosotros no? ¿O por qué Colombia puede tener esta empresa y nosotros no? Bueno, los gobiernos son ineficientes hasta ahora. De repente usted podría hacer un mejor trabajo de controlar y fiscalizar a Petroperú. A ver, yo no quiero hacer... Ahora es un desastre, ¿eh? Sí. No lo sé, pero en todo caso, lo que te quiero decir, Augusto, con esto es que tenemos que cambiar la discusión ideológica en el Perú, porque eso no es un problema de que sea imposible que haya una empresa estatal. A veces funcionan, a veces no. Te voy a poner más ejemplos. No, pero el asunto, en todo caso, la discusión no es si a veces funcionan o a veces no funcionan, sino que el asunto es cuál es el papel del Estado. Si el Estado se debe concentrar en brindarnos los servicios básicos como educación, salud y hacer la infraestructura y dejar que los demás hagan su trabajo, establecer reglas claras, dar justicia. Claro. O sea, es tanto lo que tendría que hacer un Estado que funcione bien. A ver, es que escúchame, vuelvo a eso, no es una pregunta que se puede dar. Y ese ha sido el error de estos 25 años y de esta ideología con la idolatría de los mercados, que lo que ha hecho es sacar al Estado del papel central. Por eso es que hay, como no hay Estado, no hay, por ejemplo, un Estado que ponga un coto a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y la deuda de consumo, porque el Estado lo hemos retirado. Déjame ponerte 2 ejemplos que no son ideológicos sino prácticos. Por ejemplo, el gasoducto surandino que tiene que hacer Petroquímica en el sur. Eso se va a financiar con una cosa que se llama la garantía de red principal. Ese es un proyecto que va a costar, dicen, 7.300 millones de dólares, entregado a un solo postor. Y yo soy partidario del gasoducto surandino, he sido siempre, no a esos precios. Y por tanto, todos los usuarios eléctricos, tú, Augusto, yo, Antenor, todos los que estamos acá, todos los peruanos, vamos a pagar durante 30 años una garantía de red principal que es por año 970 millones de dólares. No, todavía no, pues el gasoducto surandino, hemos pagado para Camisea. Ah, hemos pagado para el otro. Entonces uno dice, pero una cosa estoy pensando, oiga, yo tengo que liberar a los peruanos de que paguen 1.000 millones de dólares al año en eso. Bueno, entonces vamos a pasar gas etano. Para empezar, los señores de Camisea no pueden exportar el etano como si fuese metano, pero esa es otra conversación. Y vamos a pasar de eso para hacer petroquímica, porque entonces será la industria petroquímica la que pague ese ducto y ya no los usuarios peruanos. Por tanto, si el Estado tiene que intervenir para que los peruanos no paguen 1.000 millones promoviendo alguna planta petroquímica, eso es perfectamente fácil. Te pongo otro ejemplo. Pero, perdón, antes de que ponga el otro ejemplo, ¿por qué no retrocedemos a la pregunta de Augusto? ¿Qué haría usted con Petroperú? Porque si bien son interesantes los ejemplos sobre lo que puede hacer en el futuro, también nos interesa saber qué haría usted con lo que tenemos ahora. Por ejemplo, hemos presentado estas denuncias sobre los derrames, sobre el estado en el que está el oleoducto, sobre toda esta ineficiencia que es clarísima. ¿Qué opinión le merece eso y qué haría usted? Déjame que te diga primero que hay más derrames en el ducto de Camisea que en los de Petroperú.
Ahora, eso también tiene explicaciones geológicas, porque desde que el ducto en Quepachiato empieza a subir los Andes, es una geología muy especial, tal. Pero lo del oleoducto, oleoducto es un tema de falta de mantenimiento y ha sido advertido por las autoridades. Sí. ¿Qué cosa haría con Petroperú? Yo haría con Petroperú algo parecido a lo que hizo Colombia con Ecopetrol. Pondría una parte de las acciones en bolsa, haría un manejo corporativo distinto, vería en qué cosas es eficiente y en qué cosas no es eficiente, pero no tengo una anteojera ideológica para hacerlo. Por ejemplo, te voy a poner otros ejemplos en los que el Estado interviene. El Estado puede intervenir de muchas maneras. Cuando tú tienes un proyecto de qué, por ejemplo, de irrigación, y tú tienes que hacer un túnel trasandino de 30 kilómetros. Estoy pensando en mi tierra en Ica, que es uno de los proyectos que quiero hacer, un proyecto de irrigación, porque tenemos un mega proyecto para cada región. Y entonces el Estado puede hacer, como lo ha hecho en Olmos, un proyecto de lo que en inglés se llama un take or pay. No es el Estado el que lo hace, pero el Estado garantiza que si nadie compra, el Estado le compra, en el caso de Olmos son 450 millones de metros cúbicos al año. Es una manera que puede intervenir el Estado. El Estado puede intervenir de muchas maneras. Lo que tenemos que terminar... ¿Un Estado que participa en la empresa? Yo creo, Rosol, si tú me permites, y esta es una pregunta muy interesante y central, en lo siguiente. Yo creo que lo que es un error de este modelo es en minimizar el rol del Estado. Y cada vez que tú hablas del Estado, aparece un señor, usted es un populista, usted quiere hacer un Estado empresario, usted quiere hacer... No es eso. No hay un solo caso en el mundo, en la historia del mundo, ni uno, que se haya desarrollado sin un Estado duro. ¿Qué quiere decir esto? Eso no quiere decir un Estado que sea propietario de empresas de cine, como hubo en el pasado en el Perú, o que se mete en todo, no. Pero es un Estado que cobra los impuestos que hay que cobrar, que castiga los delitos que hay que castigar. Es decir, un Estado que sirva de árbitro, que defienda a los ciudadanos, que cuando hay una banca que cobra 200% de interés no se lo permita. Entonces, eso es un Estado muy importante y ese Estado es el que no hemos tenido. Pero ese Estado puede existir al margen de si participa o no en empresas, trata de minimizar por supuesto. ¿No? A ver, vamos a... Involucrarse en muchas cosas, sobre todo en este país donde nos cuesta mucho ser eficientes. Yo soy un partidario de la empresa privada. Yo creo que mientras más hace la empresa privada, mejor. ¿Usted estuvo en contra de la estatización de la banca? Pues. Sí, claro que sí. Claro que eso es un disparate. De modo que yo creo que mientras... Pero no solamente la gran empresa, la pequeña y la mediana empresa, a la que hay que darle apoyos que en este momento hoy no se le están dando. Yo soy partidario de la empresa privada. Si tú puedes... Lo lógico, Sol, en teoría, es por supuesto, el Estado tiene que concentrarse en las cosas esenciales que tiene que hacer. Los Estados fueron hechos, desde los tiempos en que nacen los Estados modernos, para dos cosas fundamentales. Para ley, vamos a darle ley y orden o seguridad a los ciudadanos. Pero hay una historia de evolución en los derechos. En el siglo XVIII fueron los derechos políticos, en el siglo XIX, eso fue una declaración de derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa, en el siglo XIX vinieron los derechos sociales, el derecho a la huelga, el derecho al voto a la mujer, tú no hubieras votado en el siglo XIX. Y en el siglo XX, después de la Gran Depresión, con los gobiernos de Roosevelt, con los gobiernos del Estado de Bienestar en Europa, vinieron los derechos económicos. Entonces, en principio, el Estado tiene que concentrarse en las cosas que tiene que hacer, pero a veces hay que hacer cosas. Te voy a poner un ejemplo práctico en el que estoy pensando. Yo quiero desarrollar el hierro en Andahuaylas. En los países en donde hubo hierro y carbón, hubo siderurgia, en donde hubo siderurgia hubo desarrollo industrial, donde hubo desarrollo industrial hubo civilización. Bueno, nunca hemos tenido carbón en esa zona, pero tenemos gas que cumple la misma función de calor. ¿Por qué no producimos hierro esponja y hacemos valor agregado del hierro que está en Andahuaylas? Entonces, ¿usted cree que el Estado tiene que decir qué cosas se deben producir? No, yo creo no. Pero creo que en muchas te he puesto el caso del canal de irrigación, te he puesto el caso... Nadie habría hecho la carretera marginal sino el Estado. Nadie habría hecho el Estado marginal sino el Estado. Hay cosas que solo el Estado puede hacer. Pero el Estado, sin embargo, no hace o no repara carreteras que son importantísimas para el Perú el día de hoy. Sí. Caminos que son importantísimos el día de hoy, y más bien si distrae mucho su atención o distrae demasiados recursos en tratar de reflotar empresas que no han demostrado ser muy eficientes como Petroperú, uno se pregunta por qué no se gastan esos miles de millones en infraestructura necesaria, que sí es el papel del Estado. A ver un ratito, yo no estoy aquí planteando, yo no he hablado de Petroperú sino ustedes. No, pero es que esa era la pregunta. Yo estoy pensando en otras cosas, estoy pensando, por ejemplo, cómo ayudo
a hacer de Tacna un gran hub médico para América del Sur. He estado en Tacna el otro día. Me he encontrado con un montón de chilenos que han venido al oculista, al dentista y a comer bien, ¿no es cierto? Porque aquí se come bien y en Chile es mal. No se come mal en Chile, ¿eh? Sí, ya salió la... No, le digo porque yo he tenido la suerte de ir a varios países en el mundo y cuando fui a Chile comí bien. Sí. Me parece que la comida peruana es maravillosa, pero tampoco es cuestión de denigrar las comidas de otros países. Le cuento que por donde voy siempre como bien, será porque soy comelona. Pero pasemos a su respuesta. Seré en los restaurantes peruanos de Chile. Pero bueno, pero para ir al fondo, entonces, ¿cómo vende mucho el nacionalismo alimenticio, pero no necesariamente es cierto. Entonces, mira... ¿Cómo hacemos para que Tacna se convierta en un gran centro médico, no solamente para esos chilenos que vienen del norte de Chile, sino para Sudamérica, para paraguayos, para bolivianos, para argentinos? ¿Cómo potenciamos eso? ¿Cómo ayudamos a la empresa privada de Tacna, de clínicas o de universidades, para hacer universidades de medicina? Eso estuve hablando el otro día con el gobernador, con Omar Jiménez en Tacna. ¿Cómo ayuda el Estado? El proyecto de irrigación de Pampas Verdes en Ica, que va a crear 218.115 hectáreas entre Nazca y Carabelí. Siempre eso se financia con, los proyectos de irrigación siempre se han financiado en el mundo básicamente con electricidad. Entonces, les hacemos una oferta de take or pay igual que Olmos. Esa es la función. Yo estoy pensando más en ese tipo de participaciones en el Estado, de crear empresas. O sea, un Estado que está detrás como garante de que si las cosas no funcionan, el Estado paga. Bueno, eso pasó, eso ha pasado, eso pasa en todos los proyectos, ¿no? Ahora, no, pero más allá de que pase, la pregunta es si eso le conviene a los peruanos. Porque usted, por ejemplo, parece estar inspirado en los estados de bienestar. Es más, yo he estado leyendo que los defiende de diferentes maneras y, sin embargo, los grandes estados de bienestar que están en Europa están en una situación catastrófica. Estaba esperando tu pregunta. A ver. ¿Es usted clarividente? No, es que ya me lo han dicho mucho eso. Si el Estado, entonces me han dicho periodistas... Perdóneme por decir cosas que ya le han dicho. El Estado de Bienestar es un desastre. Eso es una tontera. El Estado ¿No hay crisis europea? Escúchame, Sol, pues no se puede plantear una cosa sobre un tema tan fundamental. Usted es el que me ha dicho que es una tontera lo que acabo de decir. No he dicho eso, Sol. Lo que estoy diciendo, hay unas periodistas que plantean que el Estado de Bienestar... Mira, el Estado de Bienestar ha sido una de las grandes cosas que se han hecho en la historia del mundo. Ha sido una de las grandes conquistas de civilización. Transformaron las sociedades. Lo que era Suecia a principios del siglo XX no tiene nada que ver con lo que es Noruega, que es un estado de bienestar, se transformó en el país más competitivo del mundo y es un estado de bienestar. De modo que cuando hablan de la crisis del estado de bienestar, hay obviamente un cambio fundamental demográfico en Europa, que son poblaciones que envejecen. Y al ser poblaciones que envejecen, son poblaciones que pueden financiar menos un estado de bienestar. Eso es lo que ha pasado. ¿En el Perú también está pasando? No. La tasa de natalidad ha descendido tremendamente según las últimas cifras del Perú. Sí, pero nosotros tenemos, mi querida Sol... Y además no pagamos impuestos. Pero déjame hablar, porque si no estamos... Sí. Me interrumpe. No, usted nos no me interrumpa tanto. No sea más cariñosa con su modesto invitado que tiene que usar sus medios para hablar. Mira, Sol. Nosotros tenemos una situación muy diferente a la de Europa. Nosotros tenemos una cosa fundamental, que es un bono demográfico. Ese bono demográfico no dura mucho tiempo, pero nosotros tenemos un bono demográfico para que los tengan. ¿Qué cosa es un bono demográfico para nuestros oyentes? Entonces es cuando tú tienes en tu población que trabaja, la gente que entra al mercado de trabajo es mucho más de las que sale. Tenemos una situación bastante parecida a la que tuvieron los estados del sudeste asiático cuando empezaron su despegue. Por lo tanto, tenemos una situación completamente distinta a la otra. Entonces, cuando uno habla del estado de bienestar son situaciones muy distintas, pero uno no puede partir de la premisa de que el estado de bienestar es una ruina y no sirvió para nada. No. La afirmación no era esa. La afirmación era que están en crisis porque el dinero que se requiere para sostener un estado de bienestar no necesariamente se produce por las sociedades en las cantidades necesarias. Es más complejo el tema. Y entonces resulta que la gente vive de jubilaciones que nadie tiene cómo pagar. Sí. A ver. La gran sociedad en donde comienza el estado de bienestar, Sol, no comienza en el siglo XX, comienza en el siglo XIX. No lo presenta un socialista ni un hombre de la izquierda, lo hace un reaccionario prusiano que se llamaba Bismarck. Y él quiere darle a los obreros alemanes ciertos beneficios para robarle la clientela a los partidos socialdemócratas que comenzaban a surgir. Por tanto, el estado de bienestar europeo comienza en Alemania. Alemania, en una economía mixta, en una economía social de mercado,
fueron los estados de bienestar que más creció. El problema que tiene Alemania es un problema distinto a lo que estamos hablando. El problema que tiene Alemania, que ahora se ve muy claramente con la inmigración, donde la canciller Merkel está en una posición casi aislada en Europa, es que Alemania, a partir de 1989 y 90, con la caída del muro de Berlín y el fin de la República Democrática Alemana, absorbió, se compró un país. La proporción del marco alemán con el marco oriental era 4-5-1, pero les pagaron 1-1. Eso fue un enorme costo fiscal que ha tenido un gran impacto sobre el estado de bienestar. Vemos que las causas son muy distintas, pero yo no soy un irresponsable fiscal, yo creo en los equilibrios fiscales. Una de las cosas que estamos haciendo y que planteo a mi equipo siempre, oye, si hacemos esta revolución de clases medias, yo le voy a quitar plata al fisco. ¿Cuánto le voy a quitar? ¿Y eso cómo lo voy a recuperar? Por eso es que lo que estamos planteando está todo conectado. Yo creo que lo que es fundamental, solo, yo creo que llegó la hora de la igualdad en el Perú. Esta es la gran tarea que tenemos. Y esa hora de igualdad significa devolverle a los ciudadanos cosas que el Estado no les ha dado. Naturalmente eso tiene costos fiscales, pero así como tenemos que tener, ¿me vas a interrumpir o no? Termino de un nuevo pacto, un nuevo pacto social, también tenemos que tener un nuevo pacto entre el Perú y las industrias extractivas, para que podamos recibir más dinero por eso y poder equilibrar las cuentas. ¿Y en qué va a invertir ese dinero primero? En la gente. ¿Pero cómo? Porque usted ha mencionado, por ejemplo, el sudeste asiático y ha dicho que nosotros tenemos una situación parecida. En bono demográfico. En lo que es el bono. Pero según he escuchado a otras personas, que algo creo que saben, una de las grandes diferencias que tenemos con el sudeste asiático es la educación. Y estamos muy lejos de tener la base que ellos han tenido para sus crecimientos, que es la base de educación. Entonces, la pregunta es, más allá de todas estas cosas que pueden generar bienestar, como subvencionar las medicinas, ¿cómo va a ser Alfredo Barnechea para que la población tenga la educación que se requiere para convertirse en un país desarrollado? Pero tengo que mi manía de, no sé si de periodista o de conferencista o de historiador. O de historiador, tengo que hacerte una corrección. Cuando los países del sudeste asiático comenzaron, no tenían esa educación. No, pero la prioridad la ponen en la educación. Es muy importante. No, es que no crecieron por eso. Los países del sudeste asiático crecieron con mano de obra muy barata exportando. Corea es un caso clarísimo. Tú sabes que Samsung, que es hoy día la primera empresa o una de las primeras empresas del mundo en tecnología que produce estas cosas maravillosas, empezó como una empresa que vendía en carretillas comida, lo que llamaríamos en el Perú fritangas. Empezaron a producir textiles muy baratos, usando mano de obra barata. De ahí pasaron a producir carros. Hyundai pasó después a producir astilleros. O sea que la educación no ha sido fundamental en el desarrollo. En algunos países más que en otros. No es que al final no fuese importante. Sí lo es, y el Perú tiene muy mala educación. Hace una semana ha salido el informe PISA, que incorporó a varios países de América Latina, incorporó a México, Uruguay, Chile, Colombia, nosotros, creo que Costa Rica, y Perú es el último. 74% de los estudiantes, o sea, 3 de cada 4 estudiantes que salen de los colegios del Perú salen sin poder comprender textos bien. Por eso, pues con un pueblo que no entiende lo que lee, con una masa de gente que no comprende, que no está bien educada, ¿cómo podemos construir un país? ¿Qué podemos hacer para mejorar la tan ansiada revolución educativa? Una de las cosas fundamentales es, por supuesto, cambiar la educación. Yo creo que el Perú puede cambiar su educación rápidamente. A ver, ¿en qué sueño con la educación peruana yo? Yo creo, y uso mucho mi experiencia personal, yo soy un provinciano, yo estudié todo mi colegio en Ica, fui a un colegio de curas, ¿no? Pero en realidad lo que yo me acuerdo de mi colegio me lo enseñaron los profesores laicos que salían del Colegio Nacional. De modo que yo soy un producto de la educación pública indirectamente. Y creo que lo que hace fuerte a la sociedad siempre es la educación. Porque ¿qué cosa hay que fortalecer? Hay que fortalecer primero el cimiento básico, que es la educación primaria. Hay una vieja frase que dice, cuide el comienzo que el final se cuida solo. Este es un tema en el que tenemos que invertir y en el que yo creo que se pueden hacer cambios muy importantes. Esto tiene que ver, por supuesto, aumentar salarios a los maestros, formación profesional, pero hay una cosa que nadie está hablando.
Nosotros tenemos el próximo año ya instalado prácticamente un sistema de fibra óptica en Perú. Podrían tener todos los colegios del Perú conectividad, podrían ser esos maestros intermediarios entre la inmensa cantidad de programas que hay hoy en el mundo online de educación y saltar muy rápidamente de piso. Yo creo que eso es perfectamente factible. Y la otra cosa en la que estoy pensando en el sistema educativo, estoy pensando en las grandes innovaciones de ciencia y tecnología, y tienen que ver con una cosa a la que he dedicado mucho tiempo. Hay una inmensa diáspora científica peruana, mucho más grande de lo que la gente cree. El primer matemático de Brasil es peruano. El profesor de biomedicina en Harvard es peruano. Tengo un amigo que me ha mandado un mail muy emocionante diciendo que se adhieren a mi candidatura en la serie científica. Carlos Bustamante, profesor de biología molecular en Berkeley, en California, es director de un instituto de biología molecular, que es un joint venture, una asociación entre Berkeley y Stanford. En breve los grandes cerebros se van. Pero pueden hacer y pueden regresar digitalmente como regresó la diáspora india que se fue a Estados Unidos, que nunca más regresó de Estados Unidos a vivir en la India, porque los hijos se quedaron, se casaron con americanas. Esos sí, científicos peruanos no van a volver. Pero los científicos indios volvieron digitalmente a la India y fueron ellos los que se habían ido a Estados Unidos los que crearon la industria del software, de la industria de tecnología. Pero para terminar, si eso se conecta, esa diáspora científica, al sistema universitario peruano, yo le pregunté a Carlos, tú este instituto, ¿y qué necesitas? En ese momento yo acababa de entrar al Banco Interamericano, le dije, yo te financio. Me dijo, no necesito financiamiento. La Fundación MacArthur financia mi instituto, yo puedo poner una filial en Lima mañana y poner en línea, virtual al día, esa punta de la tecnología del sistema universitario. Si nosotros, esta es un poco la idea global que tengo sobre la educación, juntamos las dos puntas de la vela y mejoramos el cimiento primario y metemos esto al sistema universitario, yo creo que podemos transformar la educación peruana brutalmente. Una última pregunta, un poco para aterrizar toda esta exposición. ¿Cuáles serían sus prioridades en un primer año de gobierno? ¿Qué haría primero en concreto? Yo lo primero que haría es una reforma de la policía. Para tener una seguridad, una primera reforma de la policía, que es desplazarla de cosas que no tiene que hacer, meter más inteligencia, aumentar efectivos, priorizar los distritos críticos que están en seguridad y a esos meternos, aplicar lo que hicieron dos ciudades que conozco bastante bien, que son Ciudad Juárez en México y Medellín en Colombia. Cuando yo quise ir en el Banco Interamericano a visitar Ciudad Juárez, me dijo, oye, firme esta carta que vas por tu propia responsabilidad porque es la ciudad más peligrosa del mundo. Hoy no es la ciudad más peligrosa del mundo. Vemos que hay dos ejemplos muy interesantes que podríamos reducir rápidamente la seguridad. En segundo, haría esta revolución de las clases medias inmediatamente, una revolución fiscal, y lanzaría un programa del 1.000.000 de nuevas viviendas que nosotros queremos hacer, financiadas a 30 años con una tasa preferencial, no regaladas, no hechas por el Estado, hechas por la empresa privada, donde el Estado lo que aporte es suelo. Haría también lo de la salud rápidamente. Tendríamos un conjunto de medidas que aplicaríamos en los primeros 100 días. Todo esto lo vamos a presentar en unas semanas en un programa y con el equipo que tú me estás pidiendo. Pero esencialmente, el Perú tiene que escoger el 10 de abril entre dos modelos. O continúa con más de lo mismo, elige a Keiko Fujimori, o volvemos a las políticas de desarrollo de Belaúnde, a la búsqueda de un país con igualdad y votan por nosotros. Yo invito a la señora Keiko Fujimori a un debate porque ella no tiene ninguna idea nueva sobre el Perú. Seguramente todavía no tengo los números en las encuestas para que me acepte el debate, pero ya lo tendrá conmigo porque esta es la gran elección del 10 de abril. Bueno, muchas gracias por haber estado. Nos va a encantar tenerlos debatiendo acá. Les agradezco mucho. Así que hecha esta su invitación. Muchas gracias por habernos acompañado. Estaba encantado de estar aquí. Muy bien, ha sido Alfredo Barrenechea esta noche en Cuarto Poder. Hacemos una breve pausa y hablamos con más.